Muy buenas tardes, vamos a ser puntuales y vamos a iniciar esta conferencia dentro del contexto de la cuarta edición de los encuentros de la Fundación. Desde la FIDAB se hace en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y la Academia de Psicología de España. Y vamos a ver en este nuevo espacio y en esta nueva edición de encuentros en la Fundación, vamos a escuchar pues, a una de las más grandes referentes que tenemos dentro de psicología educativa, que yo pues estoy encantadísima y un honor para presentar a nuestra ponente, que es la doctora doña Maite Garaygoortxopi Landazábal. Siempre me equivoco, pero muy bien. Bueno, os voy a presentar a nuestra ponente para luego enseguida dar paso a la presentación y al final sí que podemos hacer un coloquio que estará la doctora, que podrá responder a todas las preguntas. La doctora doña Maite es especialista en psicología clínica, catedrática de Evaluación y Diagnóstico Psicológicos en la Universidad del País Vasco, actualmente jubilada, y miembro de número en la Academia de Psicología de España, medalla 37. Su actividad docente e investigadora ha girado en torno a temas relacionados con la intervención psicológica en contextos clínicos y educativos y con el desarrollo de instrumentos de evaluación psicológica. Dentro de la intervención psicológica infanto-juvenil, ha creado 7 programas de intervención, 4 programas de juego cooperativo y creativo para grupos de 4 a 12 años que enlazan con otro de intervención con adolescentes y que ha demostrado ser eficaces para fomentar el desarrollo socioemocional. Además, ha creado un programa para prevenir y reducir el bullying y ciberbullying durante la adolescencia con efectos muy positivos en la prevención y reducción de esta problemática. Y también ha diseñado y validado el programa Vivir Feliz para prevenir la depresión infantil. En la evaluación psicológica ha construido 38 instrumentos para medir autoestima, problemas emocionales y de conducta, creatividad, conducta prosocial, bullying, ciberbullying, riesgos de adicción a las redes sociales e Internet. Es autora de 34 libros, 70 capítulos y 196 artículos publicados en editoriales y revistas de reconocido prestigio nacional e internacional. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales. Durante más de 2 décadas ha dirigido el Grupo Consolidado de Investigación, Evaluación Psicológica, Diseño de Instrumentos, Evaluación de Programas de Intervención y Estudios Epidemiológicos, financiado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, dentro del cual ha dirigido 16 tesis doctorales, presentado 243 ponencias en congresos, impartido 136 conferencias y un centenar de cursos de formación para profesionales de la psicología y la educación. Finalmente, destacar que ha recibido numerosos premios y reconocimientos. Entre otros, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Investigación Educativa en 1994 y 2003, concedidos por el Ministerio de Educación. En 2012 recibió el Premio Nicolás Sisdedos al mejor trabajo de investigación en la evaluación psicológica de la Psicofundación. En 2021 ha recibido el Premio José Luis Pinillos a la excelencia e innovación en psicología en la categoría Trayectoria Profesional a lo largo de la vida, otorgado por el Consejo General de la Psicología de España, y en el 2020, 21 y 22 ha sido incluida en el ranking de la Universidad de Stanford como una de las investigadoras más influyentes del mundo. O sea, impresionante. Ella ahora nos va a hacer una conferencia sobre la relevancia de la psicología educativa en el bienestar psicológico y en la prevención y promoción de la salud mental infanto-juvenil, un tema que tanto en estos momentos preocupa a toda la sociedad. Iniciamos. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación a la Fundación FIDAB. Es para mí un placer estar aquí y poder compartir algunas reflexiones sobre la psicología educativa. En esta conferencia voy a enfatizar la relevancia de la psicología educativa en el bienestar psicológico y en la prevención y promoción de la salud mental infanto-juvenil.
La psicología en contextos educativos es muy relevante, ya que tiene como finalidad evaluar, diagnosticar, prevenir, optimizar el desarrollo de las capacidades de las personas y también intervenir cuando hay problemas. El trabajo de los y las psicólogos educativos puede ser determinante en la prevención de problemas de salud mental. Por ejemplo, identificando estos problemas tempranamente, problemas emocionales y de conducta, problemas como la ansiedad, la depresión, la ideación suicida, autolesiones, adicciones, acoso, ciberacoso, violencia de género, violencia filioparental, trastornos de conducta alimentaria, etc. 2, interviniendo a través de la implementación de programas y programas preventivos, ¿no?, que inhiben la emergencia de problemas y o síntomas. Y 3, también interviniendo terapéuticamente, siempre intervenciones de primer nivel, ya que en función de la gravedad del diagnóstico, de la gravedad del problema, el psicólogo educativo deriva el tratamiento a otros profesionales externos, psicólogos clínicos, forenses, centros de tratamiento de adicciones, de trastornos de conducta alimentaria, etcétera, realizando un seguimiento de la evolución de ese estudiante, así como coordinando las acciones entre esos profesionales externos y las acciones o medidas a tomar en el centro educativo. Aunque la psicología educativa ocupa el segundo lugar después de la psicología clínica en cuanto a perfiles de actividad profesional, sin embargo, en los últimos años el papel del psicólogo educativo se ha ido diluyendo. Y al menos en mi opinión debería de tener un rol más protagonista, especialmente en lo que se refiere al desarrollo psicológico, al bienestar psicológico emocional y a la prevención de problemas de salud mental, a la promoción de la salud mental. Para ello es fundamental delimitar lo que son las funciones, lo que han de ser las funciones de los y las psicólogos educativos, diferenciándolas de otros roles profesionales complementarios. Y esto en gran medida es lo que voy a hacer en esta conferencia, en la que voy a plantear lo que considero que deberían de ser las funciones de los psicólogos educativos, también clarificar qué formación de posgrado sería necesaria para formar precisamente a los graduados en el desarrollo de estas funciones y finalmente enfatizaré el relevante papel que puede tener la escuela en la promoción de la salud mental utilizando un problema a modo de ejemplo, el bullying y ciberbullying. Funciones del psicólogo educativo. El psicólogo educativo es una figura clave en el desarrollo funcional y equilibrado de un centro educativo en todos sus niveles, educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional, etc. Su función prioritaria es atender y fomentar el desarrollo psicológico, el bienestar psicológico emocional y la salud mental en todos los agentes del sistema educativo, es decir, alumnado, profesorado y familias. Desde esta perspectiva, el trabajo de los y las psicólogos educativos tiene dos grandes objetivos. Uno, evaluar, diagnosticar para aportar un análisis psicológico de las distintas situaciones y problemáticas. Y dos, intervenir, proponer y desarrollar planes de actuación para prevenir, para optimizar el desarrollo y también el rendimiento académico, así como para dar respuesta a los problemas identificados. Y con esta contextualización, el psicólogo realiza diversidad de actividades con el alumnado, el profesorado y las familias. Con el alumnado, una función muy relevante de los psicólogos educativos es la evaluación psicológica y el diagnóstico. Esta función evaluadora tiene como objetivos, entre otros, detectar problemas de salud mental y trastornos de la personalidad, identificar tempranamente y diagnosticar trastornos del desarrollo, diagnosticar estudiantes con dificultades intelectuales y también con altas capacidades, diagnosticar trastornos del comportamiento, de las emociones, de la socialización, detectar estudiantes con necesidades educativas especiales y trastornos del aprendizaje, identificar situaciones de acoso, diagnosticar adicciones, identificar, evaluar parámetros asociados a la elección académica y profesional, etc. Con el alumnado
los y las psicólogos educativos realizan diversidad de actividades de evaluación psicológica colectivas. Estas consisten en aplicar grupalmente baterías de pruebas, de instrumentos de evaluación para medir un amplio conjunto de variables relacionadas con el desarrollo psicológico y académico. Por ejemplo, inteligencia, aptitudes, estrategias de aprendizaje, creatividad, rasgos de personalidad, síntomas psicopatológicos, conducta social, interacciones grupales, adaptación personal, social, familiar, escolar, motivaciones, intereses, etc. Estas evaluaciones colectivas son exploraciones de screening que se realizan en diversos momentos de la escolarización, en distintos momentos evolutivos y que tienen como objetivo identificar puntos fuertes y también detectar problemas tanto individuales como grupales. Además, los psicólogos educativos deben realizar diagnósticos individuales o bien cuando la familia o el profesorado lo demandan o cuando se han detectado problemas en exploraciones psicológicas previas. En este caso, se realizan entrevistas psicológicas con el estudiante, con la familia, con el profesorado, si hiciera falta, para recoger información sobre el objeto de la evaluación, los problemas que aparecen, áreas de funcionamiento positivo, la historia evolutiva, la historia clínica, el contexto sociofamiliar, etc. Y además se administran test y otros instrumentos de evaluación para medir en profundidad las variables relacionadas con los problemas que se han detectado. Con toda esta información de las entrevistas y los test se formula un diagnóstico, unas conclusiones y unas recomendaciones que se presentarán en subsiguientes entrevistas de devolución diagnóstica con el estudiante, la familia o el profesorado si fuera necesario. Tanto las evaluaciones colectivas como los diagnósticos individuales concluyen con la elaboración de informes psicológicos que deben de contener información sobre la exploración realizada, los resultados obtenidos y también propuestas de intervención frente a las dificultades que han sido identificadas. En la actualidad disponemos de muchos instrumentos de evaluación con garantías psicométricas de fiabilidad y validez, es decir, basados en la evidencia, para administrar en el contexto escolar. Muestro en pantalla algunos a modo de ejemplo. Por ejemplo, para evaluar la inteligencia, por las escalas de Wechsler o Reynolds o los test de Kaufman y Kaufman. Para medir las aptitudes, pues el DAT o el AI. Pruebas para evaluar la creatividad, como los clásicos test de Torrance o los más recientes CREA de Corbalán. Pruebas para medir variables neuropsicológicas como el ANEPSI, el Kumanin, el Bender, Prolexia para detectar la dislexia o Explora para evaluar la orientación académica y profesional, etcétera, etcétera. También disponemos de muchos instrumentos de evaluación de personalidad, algunos multidimensionales, es decir, que miden un abanico amplio de variables de personalidad, rasgos de personalidad, como es el caso del BFQ, el NEO o el PAI, y luego otros instrumentos unidimensionales como el TECA para medir la empatía, el EQI, la inteligencia emocional, el AEA, autoconcepto, el TEOSEFE, madurez emocional, o herramientas para medir las conductas sociales como la batería de socialización o el cuestionario de agresividad impulsiva y premeditada o escalas de habilidades sociales. También disponemos de herramientas para medir el desarrollo infantil en edades tempranas, como son la Bailey, el ABAS, el SENA, el DAX o el DP3, y herramientas para medir la adaptación, como por ejemplo el TAMAI. Disponemos de instrumentos para medir interacciones familiares, como el test de la familia, la escala de satisfacción familiar o los estilos de socialización parental, así como técnicas sociométricas para evaluar las interacciones grupales en el contexto escolar. Y finalmente, herramientas de evaluación psicopatológica, algunas multidimensionales que miden múltiples trastornos o problemas, como es el caso del SCL-90, las escalas, los inventarios de Beck, el screening de problemas emocionales y de conducta, el QPAC para medir problemas en los adolescentes, etc. Y otras unidimensionales como el STAXI para medir la ira, el LIDER para medir depresión, el AD para medir conducta antisocial, el EDI, trastornos de conducta alimentaria, y ECI, estrés infantil, el FRIDA, problemas relacionados con consumo de drogas o el screening de acoso entre iguales.
Hay que señalar que es muy importante que los y las psicólogos educativos dispongan de un amplio repositorio de instrumentos de evaluación con garantías psicométricas de fiabilidad y validez y que dominen las estrategias, las técnicas, los procedimientos de aplicación, corrección e interpretación, algunos de ellos complejos, lo que les va a ayudar en esa detección precoz y diagnóstico. Además de evaluar, los y las psicólogos educativos realizan diversas actividades vinculadas a la intervención. Cuando hablamos de intervención, hablamos de un conjunto de conductas, de estrategias preventivas y terapéuticas complementarias con la instrucción académica que tienen como finalidad prevenir, optimizar el desarrollo y también el rendimiento académico y también dar respuesta a los problemas, tratar los problemas identificados. Podemos diferenciar dos grandes tipos de intervención en función de sus objetivos, terapéutica y psicoeducativa. La intervención terapéutica está dirigida a abordar situaciones problemáticas cuando ya se han producido. Se centra en los y las estudiantes con problemas emocionales, conductuales, sociales, intelectuales, de salud mental, etcétera, o en grupos en los que se han detectado conflictos, acoso escolar, problemas de afrontamiento del divorcio, baja autoestima, pocas habilidades sociales, fobia social, etcétera, y que han sido detectados, identificados en exploraciones diagnósticas previas. Con estos estudiantes o grupos se realiza el tratamiento de carácter individual, grupal o familiar, siempre, como digo, intervenciones de primer nivel, ya que dependiendo de la gravedad o del diagnóstico se deriva la intervención a psicólogos clínicos, forenses, etcétera, es decir, a profesionales externos, realizando un seguimiento de la evolución de estos estudiantes y coordinando las medidas a tener en cuenta, a llevar a cabo en el centro educativo. Dentro de la intervención psicoeducativa, generalmente se realiza en base a programas, implica seleccionar programas que existen, implementarlos y evaluar sus efectos, su eficacia. A veces es el psicólogo educativo el que implementa estos programas, en otras ocasiones forma al profesorado para que los implemente o contacta también con organismos de la red, diríamos, social disponible para que acudan al centro y los implementen. Dentro de estos programas de intervención psicoeducativa podemos diferenciar tres tipos de programas en función de sus objetivos: preventivos, de optimización del desarrollo y de orientación académica y profesional. Los programas preventivos tienen como objetivo trabajar procesos que impidan la aparición de problemas a lo largo de las distintas etapas educativas. Por ejemplo, programas para prevenir el fracaso escolar, tenemos un 20% de fracaso en secundaria, o para prevenir el abandono escolar, tenemos la segunda tasa más alta de la Unión Europea. Programas para prevenir adicciones, sean adicciones físicas al alcohol o a las drogas, o otro tipo de adicciones como a Internet, redes sociales, videojuegos, al móvil, a la pornografía, etcétera, etcétera. Programas para prevenir la violencia, sea la violencia entre iguales, es decir, el bullying o el ciberbullying, o violencia filioparental, o violencia de género en las parejas adolescentes, etcétera. Programas para prevenir la adaptación al ingreso en la escuela, los embarazos adolescentes, la ansiedad, la depresión, las autolesiones, la ideación suicida, problemas alimentarios o los riesgos de las redes sociales o Internet. Estos programas tienen como objetivo incidir sobre factores de riesgo para evitar el desarrollo de problemas académicos, emocionales y de salud mental. Programas de optimización del desarrollo. Estos están dirigidos a fomentar el desarrollo de la infancia y la adolescencia, por ejemplo, programas para fomentar el desarrollo psicomotriz, es decir, el desarrollo del cuerpo y los sentidos, programas para estimular el desarrollo cognitivo, es decir, para trabajar variables como la atención, la memoria, el razonamiento, la capacidad de resolver problemas, el lenguaje, la creatividad, etcétera. Programas para fomentar el desarrollo social, es decir, el desarrollo de competencias sociales como la capacidad de comunicación, la conducta prosocial, la capacidad de resolver conflictos interpersonales de manera positiva, adaptativa, la capacidad de identificar estereotipos y prejuicios, ¿no?, que conducen a situaciones de discriminación, etcétera.
programas o actividades para fomentar el desarrollo afectivo emocional, es decir, el desarrollo de competencias emocionales, como la capacidad de identificar emociones, de identificar causas y consecuencias de las emociones, la capacidad de expresar adecuadamente las emociones, la regulación emocional, la capacidad de activar emociones positivas en uno mismo y en los demás, o también la capacidad de empatía, es decir, la capacidad para ponerse en el punto de vista del otro, para hacerse cargo de los estados emocionales de otros seres humanos. Y también actividades para desarrollar hábitos de vida saludables, como son pues, el sueño, la alimentación, ejercicio físico, sexualidad, alcohol, drogas, etc. Y finalmente, programas de orientación académico-profesional. El psicólogo habitualmente realiza la evaluación de variables relacionadas con la orientación académica y profesional, sea inteligencia, personalidad, técnicas de estudio, rendimiento académico, motivaciones, valores, etcétera, y luego o bien implementa estos programas o bien forma al profesorado o colabora con el profesorado, con los orientadores en actividades relacionadas con el desarrollo vocacional, con el entrenamiento en técnicas de estudio o la mejora del rendimiento académico. Además de estas funciones con el alumnado, los y las psicólogos educativos desarrollan varias funciones con el profesorado. Por ejemplo, informar al profesorado de los resultados de las evaluaciones colectivas y de los diagnósticos individuales. Por ejemplo, asesorar y colaborar con el profesorado pues en el análisis de situaciones problemáticas que se pueden dar en el aula y sus soluciones, conductas disruptivas, problemas de convivencia, falta de motivación, etcétera. Asesorarles también en otras cuestiones relacionadas con la función docente, ¿no? Técnicas de comunicación con los alumnos, técnicas de dinámica de grupos, aprendizaje cooperativo o también en la atención a la diversidad. Hoy tenemos aulas muy heterogéneas que incluyen niños y niñas con necesidades educativas especiales, con altas capacidades, inmigrantes y colabora, ¿no?, con el profesorado en esta atención a la diversidad. Una tercera función del psicólogo con el profesorado es formar al profesorado organizando cursos de formación, por ejemplo, sobre los programas que van a implementar, sobre temas en los que el profesorado tenga interés o organizando cursos de formación para desarrollar en el profesorado habilidades para detectar estudiantes con incipientes problemas de salud mental, lo que permitirá poner en marcha mecanismos de intervención temprana. Otra función muy importante es apoyar emocionalmente al profesorado para favorecer su bienestar emocional y su salud mental. Es importante dar un servicio para prevenir y minimizar problemas que el profesorado pueda tener, por ejemplo, el síndrome de burnout u otros problemas de salud mental que puedan tener. De hecho, cabe recordar que en los últimos informes del Defensor del Pueblo, de los 2 últimos años, entre un 76 y un 80% del profesorado que llamó para consultas lo hicieron relacionado con problemas, diríamos, psicológicos. Y también es fundamental también recordar que cuidar y apoyar psicológicamente al profesorado es clave. Y quizás como una función secundaria también realizar investigaciones en colaboración con el profesorado y con otros investigadores externos en diversidad de temas relacionados con la psicología educativa. Funciones con la familia. 4 grandes funciones. Aportar información diagnóstica a la familia de los resultados de las evaluaciones colectivas y los diagnósticos individuales que se han realizado con sus hijos e hijas. Asesorar a la familia en el manejo de situaciones problemáticas que los miembros de la familia puedan experimentar, ¿no? Pues elaboración de duelo por la pérdida de seres queridos, afrontamiento del divorcio, problemas educativos de los hijos, situaciones de violencia, trastornos del comportamiento, de la alimentación, del sueño, etc. Otra función muy importante del psicólogo educativo es formar a los padres y madres, especialmente, sobre cómo optimizar el desarrollo de sus hijos e hijas y también sobre cómo afrontar, ¿no?, problemas infantojuveniles, por ejemplo, a través de conferencias, organización de conferencias y debates, pues sobre las características evolutivas en cada etapa del ciclo vital, sobre las pautas de crianza parental que favorecen, que facilitan que los hijos regulen mejor su conducta y sus emociones,
conferencias sobre cómo fomentar la autoestima, la inteligencia emocional, sobre sexualidad infanto-juvenil, sobre problemas, riesgos de las redes sociales e internet, sobre acoso, ciberacoso, adicciones, etc. Y finalmente intervenir terapéuticamente con la familia, siempre con el mismo matiz, intervenciones de primer nivel para ayudarles a resolver conflictos que puedan ayudarles a restablecer el equilibrio homeostático de la familia, aunque en función de la gravedad de los problemas deriva este tratamiento, estas intervenciones a profesionales externos realizando un seguimiento de la evolución de la familia y del estudiante. Señalar que en las últimas décadas han llevado a cabo muchos programas de prevención, de intervención, tanto para prevenir como para tratar problemas en contextos educativos y tanto para ser implementados con el alumnado como con las familias. Por ejemplo, programas para fomentar el desarrollo socioemocional, programas para fomentar el desarrollo cognitivo, variables intelectuales, variables cognitivas, programas para trabajar problemas actuales como son el acoso, el ciberacoso, las adicciones físicas, tecnológicas, etcétera. Programas para fomentar el desarrollo psicosexual y también para prevenir la violencia de género. Estos programas habitualmente intentan reducir las creencias sexistas y prevenir la violencia de género, especialmente entre parejas adolescentes, que es un tema, un problema que ha aumentado significativamente en los últimos años, como así lo demuestran pues, la mayoría de los informes recientes que estamos teniendo. Además, en la escuela también podemos llevar a cabo programas, actividades de intervención terapéutica y en este sentido, pues en los últimos años se han desarrollado programas y juegos terapéuticos, por ejemplo, para ayudar a pequeños grupos de estudiantes en la elaboración del duelo, ayudarles a manejar, a expresar y controlar la ira y la cólera de manera positiva, adaptativa, desarrollar la autoestima, desarrollar habilidades sociales, la capacidad para identificar emociones negativas y manejarlas constructivamente, afrontar situaciones de separación o divorcio que pueden estar resultando complejas para algunos grupos de estudiantes. Y finalmente, como digo, también tenemos programas para fomentar ese aprendizaje por parte de padres y madres en relación a estrategias positivas de socialización, de crianza parental y también estrategias positivas de afrontamiento cuando aparecen problemas. Y hasta aquí lo que sería un poco esta propuesta de funciones que planteo, de funciones de los y las psicólogos educativos en aras de, como decía, fomentar el bienestar, el desarrollo psicológico, el bienestar psicológico emocional y la salud mental de toda la comunidad educativa. En este punto cabe preguntarse, ¿la inclusión del psicólogo educativo es una necesidad que está bien cubierta en los colegios españoles? Bueno, pues hay que decir claramente que no, en absoluto, ya que en los centros educativos existe un importante déficit de atención psicológica al alumnado y de apoyo y asesoramiento al profesorado y a las familias. Los problemas que tenemos en la escuela son complejos, especialmente los referidos a la conducta, a las emociones, a la salud mental y por ello necesitamos psicólogos y psicólogas acreditados que sepan, que tengan conocimientos y competencias para precisamente abordar todas estas funciones, lo que evitará además riesgos y mala praxis de personas que bajo otras denominaciones atienden o pretenden atender todos estos problemas sin tener la formación adecuada. Por ello, es importante incorporar más psicólogos educativos en los centros, especializados a las distintas etapas, altamente formados en salud mental, con capacidad, conocimiento y competencias para fomentar ese bienestar psicológico, emocional y la salud mental de toda la comunidad educativa, con una ratio aceptable. La UNESCO habla de un psicólogo cada 200 estudiantes, lo que permitirá pues, llevar a cabo efectivamente de forma realista, ¿no?, las funciones que he mencionado. Y también es importante crear un posgrado en psicología educativa oficial, con directrices propias, que habilite para el ejercicio de la profesión en la escuela y que esté dentro del espacio europeo de educación superior. Sin detenerme mucho, plantearía un posgrado de 2 años de duración, 120 créditos ECTS,
un primer curso donde se haría una formación básica aproximadamente con 8 bloques de asignaturas y luego en un segundo curso 45 créditos ECTS en el practicum, en prácticas externas que se desarrollarían en la escuela, prácticamente un curso académico en la escuela, complementándolo con el trabajo fin de máster con 15 créditos. Durante el primer año, como digo, pues la formación básica giraría precisamente en torno a todos estos conocimientos y competencias para el desarrollo de estas funciones, ¿no? Evaluar, diagnosticar, prevenir, optimizar el desarrollo y intervenir o tratar, dar respuesta a los problemas cuando aparecen. No me detengo en estas asignaturas por la limitación un poco del tiempo, pero este sería un poquito el plan de estudios que considero podría ser interesante para formar a los graduados en el desarrollo de todas esas funciones. Y ya en este último bloque voy a volver a enfatizar la importancia que puede tener la escuela en la promoción de la salud mental. Antes he dicho que los psicólogos educativos o bien implementan o bien favorecen la implementación de programas preventivos o de programas de optimización del desarrollo, por ejemplo, para desarrollar competencias sociales y emocionales. Pues bien, estos programas tienen un impacto muy positivo en la salud mental. Los estudios epidemiológicos concluyen que un porcentaje importante de niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen problemas de salud mental. De hecho, más de un 50% de los problemas de salud mental, de los trastornos mentales, se inician en la infancia y la adolescencia. Por ello, el contexto escolar puede ser un contexto muy significativo para la detección de signos precoces de problemas de salud mental y brindar información temprana. De todos los problemas que tenemos en los centros educativos estrechamente vinculados a la salud mental, he elegido uno a modo de ejemplo, el bullying y ciberbullying, y lo he elegido por la alta prevalencia que tiene, por las graves consecuencias que tiene para el desarrollo y la salud mental y también por el riesgo de suicidio que implica. El bullying y el ciberbullying es un problema que tenemos de alta prevalencia que tenemos en todos los centros educativos del mundo. El último informe de la ONG International Bullying Sin Fronteras concluye que 7 de cada 10 niños, adolescentes, jóvenes en el mundo sufren diariamente alguna conducta de acoso y ciberacoso. Yo he realizado una revisión de más de 300 investigaciones y lo que he encontrado básicamente es aproximadamente entre un 5 y un 10% de victimización severa, muy frecuente, o aproximadamente un 40% de victimización ocasional. Con independencia de las cifras, los estudios que han analizado, ¿no?, las consecuencias para el desarrollo y la salud mental de las víctimas y cibervíctimas evidencian graves consecuencias, las más graves para las víctimas, pero también los agresores están en mayor riesgo de padecer problemas psicosociales y psicopatológicos en la adolescencia y en la vida adulta. Cuando hablamos de victimización, la victimización por bullying o ciberbullying, sabemos que se ha convertido en un problema de salud mental. En el extremo puede conducir al suicidio, pero incluso cuando no tiene estos luctuosos efectos, estos graves efectos, muchas víctimas desarrollan muchos problemas académicos, emocionales, psicosociales y de salud mental. Estudiantes con buenas capacidades intelectuales empiezan a tener problemas de rendimiento académico, incluso pueden llegar a fracasar escolarmente. Las víctimas se sienten inseguras, solas, infelices, disminuye su autoestima, sienten culpa, vergüenza, miedo y también ira, frustración, irritabilidad y agresividad. Desde el punto de vista psicosocial, se encierran en sí mismas, se aíslan socialmente, incluso llegan a desarrollar muchas veces fobias sociales. Es mucha la investigación que ha demostrado que muchas víctimas desarrollan muchos síntomas psicopatológicos, muchos problemas internalizantes y externalizantes, por ejemplo, problemas psicosomáticos, estrés postraumático, trastornos en el sueño, hiperactividad, trastornos de conducta alimentaria, ingesta de alcohol y drogas, dependencia o adicción a las tecnologías, experimentan mucha ansiedad, incluso algunas llegan a sufrir ataques de pánico y a desarrollar diversas fobias y muchos tienen síntomas depresivos que oscilan entre la depresión moderada y severa, muchos tienen ideación suicida y lamentablemente unos cuantos cada año se consuman el suicidio. De hecho,
el acoso, el ciberacoso, el bullying, ciberbullying, es uno de los motivos principales del suicidio infantojuvenil. Y también en el acoso, diríamos, cara a cara, también los problemas físicos, ¿no? Moratones y lesiones derivados muchas veces de esas palizas. Hay que decir además que estos problemas no solo se producen en el momento que se sufre el acoso, sino que en muchas ocasiones persisten a lo largo de la vida y que no son pocos los adultos que acuden a las consultas de psicología por ansiedad, depresión o fobia social que han sufrido acoso en la infancia, la adolescencia o la juventud. Y como decía hace un momento, también ser acosador está asociado a múltiples problemas académicos, emocionales, psicosociales y también psicopatológicos. Suelen fracasar escolarmente, desarrollan personalidades sin empatía, crueles e insensibles ante el dolor ajeno, no sienten culpa, tienen dificultades de control de la ira y la impulsividad, que tantas dificultades luego les va a crear en la vida, son inestables emocionalmente, tienen problemas en las relaciones sociales, habilidades sociales deficientes y también desarrollan muchas patologías, conductas antisociales o delictivas, consumo de alcohol y drogas, adicción o dependencia y algunos también ansiedad y depresión, incluso ideación suicida. Y igual que decía con las víctimas, ser acosador, a veces esos efectos persisten a largo plazo y ser acosador puede ser la antesala de la violencia de género, de las conductas antisociales y delictivas, de la violencia o el maltrato hacia los hijos, de la violencia en el trabajo, etcétera, etcétera. Así que todo el trabajo de identificación, prevención o intervención que llevemos a cabo en la escuela redundará muy positivamente tanto en el desarrollo como en la salud mental. Por ello es fundamental que en los centros educativos se lleven a cabo medidas sistemáticas de detección y evaluación del problema del bullying y ciberbullying. A modo de ejemplo, pues el screening de acoso entre iguales, que nos permite evaluar el acoso cara a cara, mide conductas agresivas físicas, verbales, de exclusión social y psicológicas y también evalúa 15 conductas de ciberbullying. Aquí vemos algunas a modo de ejemplo, pues conductas como difamar o desprestigiar, robar la contraseña, suplantar la identidad, envío de mensajes ofensivos e insultantes, acoso sexual, amenazas, manipulación de fotos o vídeos, agredir a la víctima, colocarla en una situación humillante, hacer un vídeo y difundirlo, etc. En esta prueba les pedimos que nos digan con qué frecuencia han sufrido, han realizado o han visto estos comportamientos en el último año y obtenemos información sobre el grado de victimización y cibervictimización, el grado de agresión y ciberagresión y el grado de observación y ciberobservación. Pero hay muchas herramientas que actualmente podemos utilizar. Además, también es fundamental llevar a cabo de manera sistemática también estrategias, programas de prevención e intervención del bullying, del ciberbullying y de otros ciberfenómenos. Hoy contamos con muchas herramientas para poder administrar en las aulas, en primaria, en secundaria. Por ejemplo, el programa CIP para primaria de la profesora Cerezo, el programa de la guía de intervención psicoeducativa de Calvo y Vallés, Aditec, para prevenir la adicción a Internet, al móvil y a los videojuegos, el proyecto antibullying del profesor Avilés, o el más reciente programa de prevención multirriesgo en Internet, el safety.net, de Ortega Barón, González también, Machimarrena, etcétera. A modo de ejemplo, un programa, Ciberprogram 2.0, que hemos desarrollado en la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco. Es un programa para prevenir y reducir el bullying y el ciberbullying, aunque especialmente el ciberbullying, y que ha sido validado experimentalmente. Como la mayoría de los programas, pues tiene como objetivo identificar y conceptualizar qué es bullying y ciberbullying y los roles que están asociados. Muchas veces consideran que el observador no forma parte del problema. Especialmente las actividades de Ciberprogram les ayudan a analizar las consecuencias del bullying y ciberbullying para las víctimas, para los agresores y también para los observadores, potenciando la empatía hacia las víctimas y también la capacidad crítica y de denuncia de los observadores. Y especialmente el programa va dirigido a desarrollar estrategias de afrontamiento cuando se están sufriendo estas conductas como víctima o se están viendo como espectador, como observador, junto a otras, diríamos, objetivos transversales. Bien, no quiero terminar esta intervención
sin aportar algunos datos epidemiológicos sobre salud mental infantojuvenil actuales. El último informe de la Fundación ANAR, que ha publicado en el 2024 sobre las consultas que atendieron en el chat y en el teléfono en el año 23, apunta exactamente en la misma edición que el año anterior. Los problemas de salud mental han aumentado significativamente. Los problemas que más han consultado han sido ideación, intento de suicidio, autolesiones, ansiedad, depresión y trastornos de conducta alimentaria. La ideación e intento de suicidio se ha convertido en el primer motivo de consulta de los niños, niñas y adolescentes, igual que sucedió el año anterior, por segundo año. Las autolesiones se han multiplicado, ha aumentado la violencia de género en los niños y adolescentes y el bullying y especialmente ciberbullying. En el estudio de SICE, en el 2023, promovido por el Consejo General de la Psicología, con casi 9.000 estudiantes de educación secundaria, concluyen que un 12% está en riesgo de desarrollar problemas psicológicos, emocionales y conductuales, que 32% tienen síntomas depresivos, 6% depresión grave, casi 5% informan de tentativas de suicidio previas y el 34% tiene síntomas de ansiedad, 14% ansiedad grave. Y finalmente, pues también en la misma dirección, el barómetro de la juventud, salud y bienestar del año 2003, lo mismo, evidencia un aumento de los problemas de salud mental. Aquí la muestra es de 15 a 29 años. Los problemas que más se encuentran más frecuentes son depresión y ansiedad. Detectan también un porcentaje considerable de ideación suicida y un aumento de la ideación suicida muy frecuente que pues, ha ascendido desde 3,6% en 2019 a un 8,6% en 2023. Más información sobre todos los contenidos que he presentado en esta conferencia pueden encontrarse en el artículo publicado en Psicotema en 2023. Para concluir, decir que la escuela es un lugar donde aprender, pero sobre todo y también un lugar donde fomentar el bienestar psicológico, el bienestar emocional y la salud mental de toda la comunidad educativa. Para conseguir este desafío, para poder conseguir este desafío, es fundamental que los gobiernos inviertan más para incorporar más psicólogos en las escuelas y también para crear ese posgrado en psicología educativa. Es fundamental invertir más en salud mental infantojuvenil, ya que más allá del gran sufrimiento humano que suponen los problemas de salud mental, el coste económico de fomentar la resiliencia, la prevención y la intervención temprana en niños, niñas, adolescentes con problemas de salud mental, conductuales o desarrollo neurológico es menor que el coste de tratar estos problemas en la juventud y en la edad adulta. Con estos datos y esta reflexión concluyo esta intervención y quedo a su disposición para comentar cuantas cuestiones consideren de interés. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Maite. Ahora también la veremos para que podamos iniciar un coloquio. ¿Os podéis animar? Hola, Maite. Hola, Andrea. Muy buenas. Buenas a todos. Buenas tardes a todos. Como siempre, fenomenal. Y lo dices todo muy, muy claro. Eso es importante. Pues mira, mientras que la gente se vaya animando, porque ya se va a abrir el chat para que los asistentes puedan preguntar, sí que te voy a hacer yo algunas preguntas, 2 preguntas, para que también se vaya animando el coloquio. Mira, te quería preguntar, ¿qué habría que hacer para que en los centros educativos, Maite, se pueda llevar a cabo las actividades de evaluación, prevención e intervención con el alumnado, el profesorado y las familias que has comentado? Bueno, tocaba un poquito el tema en la presentación. A ver, yo creo que lo que yo propongo es que es muy importante que se acredite una figura de psicólogo educativo. Para ello, el Ministerio tiene que generar una nueva titulación, lo mismo que tenemos psicólogo clínico, tenemos psicólogo general sanitario, psicología general sanitaria, esas especialidades. Se requiere una especialidad en psicología educativa que complemente, dé acceso, diríamos, a los graduados en un máster que sea oficial y que, precisamente, como decía, habilite, ¿no? para realizar esas funciones, ¿no? Dentro de la escuela. Yo creo que sea oficial es fundamental.
Es fundamental porque implica una nueva titulación, una habilitación y una formación específica para el desarrollo de todas estas funciones o las que se consideren. Esto es una propuesta, ¿no?, que yo planteo, que yo hago, pero creo que eso es lo que necesitamos en este momento. Fundamental, fundamental. Y has hablado también del programa de ciberprograma para adolescentes. No sé, ¿puedes dar algún ejemplo de actividades que tienes este programa? Mira, precisamente, Andrea, por la falta de tiempo no pude explicar un poquito algunas dinámicas. Voy a ver si puedo poner precisamente las actividades que tenía previstas comentar, que por falta de tiempo no lo hice. Bueno, como decía un poquito, ciberprogram. A ver, actividades, trabajamos mucho con vídeos, con pequeños vídeos. Les ponemos, por ejemplo, un vídeo en el que se ve una situación en la que se habla mal de la víctima, se le desprecia a la víctima, se le dicen cosas tremendas que destruyen su autoestima, y después de ese visionado hacemos en grupo un análisis de los sentimientos que puede tener en este caso Patty, que es el nombre de la víctima, cuando recibe esos mensajes en relación a ella misma. Posteriormente hacemos varios equipos y cada equipo tiene que pensar, después de ese análisis de los sentimientos, ¿no?, que despiertan en Patty esa conducta de ciberacoso, de acoso y ciberacoso, tienen que pensar qué podría hacer Patty para afrontar constructivamente esa situación, ¿no?, para enfrentarla. Cada equipo empieza a pensar ideas sobre qué puede hacer Patty para afrontar esa situación de ciberacoso que hemos mostrado en el vídeo. Cuando ya han listado todas las que se les ocurren, seleccionan aquella que creen que es la más eficaz. Lo que digo es que se forman equipos, piensan qué puede hacer Patty, dramatizan, representan cuál es la estrategia de afrontamiento que han considerado en ese equipo que es la más eficaz, y después hacemos un debate en el que se analizan pues tanto las estrategias de afrontamiento que se han representado como otras que han pensado los equipos, y también se hace un análisis de las causas y de las consecuencias. Esta es la perspectiva de las víctimas. Trabajamos también mucho, por ejemplo, en Rompe la Ley del Silencio con los observadores. También aquí les ponemos un vídeo donde un adolescente está explicando todas las conductas de acoso y ciberacoso que está sufriendo, mostrando gran angustia, ¿no?, y ansiedad por ellas. Pero aquí los equipos lo que tienen que hacer es pensar que si yo fuera un compañero de su grupo, ¿qué podrían hacer ellos como observadores para acabar, ¿no?, con esa situación, con ese sufrimiento de Joe? Y también tocamos la temática de los agresores, respondiendo a los agresores. ¿Qué pensáis que hay que hacer a los agresores? ¿Cuáles serían las formas de responder, de penalizar, de castigar? Y con las mismas metodologías en todos los casos, pequeños equipos piensan, dramatizan y luego hacemos un gran debate. Trabajamos también ayudándoles a analizar las consecuencias del impacto del ciberbullying a través de casos reales de estudiantes, de adolescentes y niños y jóvenes que han sufrido graves consecuencias. Algunos se llegaron a suicidar y otros tuvieron graves problemas psicológicos por efecto de la victimización que sufrieron, y ahí en esa actividad nos centramos precisamente en las consecuencias. Hablamos de qué hacemos en las redes sociales, hablamos de todos los peligros del uso de las TICs, etcétera, como muestra un poquito estos ejemplos. Y aquí vamos un poco al vídeo que te decía. A ver, este programa tiene un videojuego que se complementa, ¿no?, con el programa, y que lo utilizamos tanto para finalizar el programa, pero también es un videojuego que se puede jugar padres e hijos en casa. Y además es de acceso gratuito. Si metemos en el Google cibereduca.com, como indico ahí en esa dirección, en ese enlace, podemos descargar el videojuego al ordenador y, como digo, jugarlo un poco desde el ordenador. Decir que en este videojuego trabajamos como con 5 gremios que representan los 5 roles que se dan en una situación de acoso y ciberacoso: los canteros calavera, que son los agresores, los pintores solitarios. Estamos jugando 5 gremios, son 5 equipos: agresores, víctimas y 3 tipos de observadores. Los observadores que jalean al agresor,
los que no hacen nada y los que defienden a la víctima. Y básicamente este videojuego, que ahora os voy a mostrar en 30 segundos, es un videojuego que es básicamente un trivial que tiene 5 campos, 5 tarjetas, son 120 tarjetas que hacen referencia a 5 campos: ciberfenómenos y acoso, informática y seguridad, cibersexualidad, consecuencias del bullying y ciberbullying y afrontamiento del bullying y ciberbullying. Nada más entrar, me ha entrado en la segunda pantalla, bueno, se ve la presentación del juego y este es el inicio. Érase una vez la ciudad de Zantia. Aquí están todos los gremios, todos los jugadores, pues empiezan, ¿qué tal, colegas? ¿Listos para trabajar? Esta es la que representa, diríamos, el gremio que representa los observadores que ayudan a las víctimas. Aquí tenemos los agresores, sí, claro, si no fuera porque aquí huele que apesta, la víctima o no, otra vez a por mí. Dice, es el gremio de pintores que nos contamina con su estúpida presencia. Esto es como una especie de cómic que guía el juego antes de entrar en el trivial, ¿no? Los observadores que corean de alguna manera al agresor, a los agresores, sí, nos contaminan con su estúpida presencia. Basta ya de maltratar a la gente. ¿Quién? ¿Tú nos vas a parar? Y bueno, nosotros no nos miréis. Estos son los observadores pasivos que nunca hacen nada. De repente, el mundo de Zantia, hay un terremoto y todos los gremios caen por un vórtice al ciberespacio. Llegan a un lugar en el que dicen, ¿dónde estamos? Tenemos que regresar a Zantia. ¿Qué podemos hacer? Esto se ha apagado. Aquí había unas gemas de colores y dicen, creo que tenemos que conseguir esas gemas para volver a abrir el vórtice. Y dice, bueno, donde quiera que estén las gemas las encontraremos. Vale. 5 equipos, le decimos que continuar. Ahora estamos eligiendo para jugar 5. Y aquí iniciamos, como os digo, pues lo que es el videojuego. Hay 5 campos y cada uno de los campos les permite obtener una gema, ¿no? Os voy a mostrar un poquito el primer ejemplo. Entramos en Bahía del Botín y tienen que hacer tres objetivos. Abrir las puertas oeste y sur, que ahí es donde tienen que responder a las preguntas del trivial, reconstruir la Bahía del Botín y conseguir una llave roja, ¿vale? Me salto, aquí hay un cómic, me lo salto, voy a mostraros un poco lo que es el trivial. Ellos tienen que cooperar precisamente todos los gremios para conseguir abrir las puertas, que es uno de los objetivos para poder conseguir la gema y luego ir a la siguiente misión. Se ponen de acuerdo y empiezan, diríamos, el primer turno del primer gremio. Ya os he dicho que hay 5 campos diferentes y aquí estamos, magia, afrontamiento, y les plantea, cuando una persona está siendo víctima de ciberbullying, por ejemplo, le llaman por teléfono, le amenazan, le envían mensajes ofensivos, insultantes por el móvil, transmiten rumores y mentiras de esa persona a través de redes sociales, ¿qué pauta de conducta de las que se indican a continuación no es aconsejable que realice? Dice, ¿qué es lo que no debería hacer la víctima? Comunicar a quien le acosa que lo que está haciendo le molesta, que es un delito y pedirle sin agresividad ni amenazas que deje de hacerlo. Guardar las pruebas del acoso, decirle que si el acoso no cesa, está en condiciones de presentar una denuncia y tomará medidas legales, o no decir nada, no hacer nada, porque al final los acosadores se cansarán y dejarán de hacerlo. Y si no se cansan, siempre puede defenderse haciendo lo mismo ellos. El equipo tiene que elegir una de las 3 respuestas, la valida y le dice código correcto y le vuelve a dar, diríamos, feedback de la respuesta que es correcta, que el adulto que está guiando este juego, porque es un juego para hacer en gran grupo, todo el grupo aula o el adulto, los padres, como decía en casa, hacen el feedback. Se van al turno del siguiente equipo, ciberfenómenos. Una forma de acoso que contribuye a crear inseguridad, miedo y que destruye la autoestima de la víctima es, dice, bullying social, bullying psicológico o bullying físico. Imaginaros que dicen bullying psicológico, validan,
dice código correcto y van obteniendo así puntos, pasan al siguiente gremio. Debemos evitar facilitar datos personales como el DNI, esta es la magia que llamamos seguridad, las tarjetas de seguridad, porque se puede manipular las cuentas, con el DNI se puede efectuar compras, se pueden cometer fraudes fiscales a nuestro nombre, es decir, ellos van eligiendo, vamos mostrándoles pantallas donde trabajamos con temáticas de los 5 campos y van eligiendo y si fallan, pues entonces les da la oportunidad de una segunda vuelta con las dos alternativas que han quedado. Bueno, no me entretengo más por las limitaciones del tiempo, pero quería mostraros cibereduca.com, introducirlo en Google, podéis descargar en ese momento el videojuego y, como os digo, tiene 120 tarjetas y luego tiene algunos juegos complementarios más, o sea, es más complejo, pero bueno, la esencia del juego son esas 120 tarjetas en las que hacemos un feedback de esos 5 grandes campos temáticos que están relacionados con el programa que hemos hecho presencial cara a cara en el aula. Pues muchísimas gracias, Maite, súper interesante, nos lo hemos apuntado. Hay preguntas, bueno, todos se te dan la enhorabuena en el chat, creo que tú lo puedes ver también, les ha encantado tu ponencia. En general hay mucha curiosidad sobre el tema del máster, del máster, o alguien pregunta si realmente el máster que hay actual, el máster actual que existe en la educativa para usted no está bien ajustado. No sé exactamente a qué máster se refiere, si es el máster de orientación educativa del profesorado de secundaria, si se refieren a ese o a otro máster. Yo creo que una cosa es el máster. Algún máster, sobre el máster es que preguntan mucho. Si conoces algún máster que se acerque más a ese máster oficial que planteas, que si piensas que el tema del máster pues va a promocionar de que haya más psicólogos realmente en los ciclos educativos. Y hay otras preguntas. Sobre todo el máster son muchas preguntas relacionadas con el máster. Yo propongo un máster de psicología educativa. Yo creo que orientación educativa tiene muchos elementos en común, pero no es exactamente lo mismo. Creo que es complementario. Yo creo que lo que estoy planteando es la incorporación de una figura que colabora y coopera con los orientadores, que algunos de ellos no tienen formación psicológica, es decir, no son psicólogos, vienen de otros campos y no tienen capacitación ni para hacer diagnóstico, ni evaluaciones en determinados niveles, etcétera. Entonces, yo propongo una nueva figura. Creo que hay muchos másteres de psicología educativa, pero con contenidos muy diversos y siempre muy parciales, con formaciones, porque hay muchos másteres de un curso, 60 créditos. Lo que yo estoy proponiendo es un máster como el de la psicología general sanitaria o como el del técnico especialista en psicología clínica, que acredite para ser un psicólogo educativo. Y creo que sí que es fundamental que el Ministerio cree esta figura, genere este máster oficial, porque ahí sí que se va a consolidar este rol de psicólogo educativo y con el objetivo, efectivamente, de incorporar más personas. Nadie sobra en la escuela, porque yo creo que la cantidad de trabajo que tenemos en la escuela tiene que ser un trabajo multidisciplinar, orientadores, psicólogo educativo, profesorado. Yo sé que hoy muchos orientadores son psicólogos, están haciendo muchas de las funciones que yo estoy comentando, pero precisamente el marco que planteo es un marco un poquito de diferenciación del rol del orientador, del rol del psicólogo educativo y complementarios, por supuesto, nadie sobra. Me pregunto también que por qué considera que hay tanta resistencia a algunos centros de problemáticas existentes en su centro, o sea, sobre el tema del bullying, que también esa resistencia que a veces dicen que hay en los centros educativos. Sí, y la hay, Mira, yo siempre suelo comentar como anécdota que durante más de 20 años estuve haciendo programas de juego cooperativo para trabajar competencias socioemocionales que pudieran hacer un efecto de prevención de la conducta violenta y también desarrollar creatividad, etcétera. Y nunca tuve problemas para validar los programas, es decir, para ir a centros educativos y decir, oye, quiero implementar el programa,
quiero tener grupos experimentales, grupos de control, el año que viene a los de control hago los programas con ellos, nunca tuve ningún problema. Para validar Cyberprogram 2.0 toqué más puertas que nunca. Y efectivamente, sigue, y estoy hablando ya de hace unos años, o sea que este programa fue un poco como de los primeros, no voy a decir pionero, porque ya había algunas propuestas también de prevención a nivel nacional, ¿no? Pero hay miedo. Yo creo que el tema asusta y luego, por un lado, hay diríamos, yo creo que una razón que está relacionada con el miedo a la problemática, no solo a esta, ciberacoso, acoso, suicidio, o sea, autolesiones. Yo creo que hay temáticas que generan dificultades para poder como incorporarlas en la escuela, trabajarlas en la escuela. Hay una resistencia importante, creo que por desconocimiento y creo que por temor también. Y luego también yo creo que hay como una especie de pensamiento mágico de si aquí, a mí me decían, no, si aquí no tenemos problemas de acoso. Y digo, pero si tenemos problemas de acoso y de ciberacoso en todos los centros, o sea, cada vez que hacemos diagnósticos, que hemos hecho un montón de investigaciones para recoger prevalencias, ¿no? Además, no solo eso, es que va aumentando, es que en cada estudio que vamos haciendo, yo empecé con el primer estudio, el primero lo recogimos en el año 2000, estábamos recogiendo ya datos de bullying, antes de que Joaquín Ceberio se suicidara, y aquello, por ejemplo, disparó mucho, ¿no?, la preocupación y el interés por la temática. Pero es que hemos ido haciendo sistemáticamente, de manera longitudinal, estudios, pues hasta el 2020, en el que yo me jubilé. Y, bueno, se siguen haciendo estudios, pero bueno, lo que quiero decir es que en cada estudio nos íbamos encontrando que, por ejemplo, el ciberbullying aumentaba cada año, en cada estudio teníamos más ciberbullying, más ciberacoso. Y esto se produce en todos los estudios que sigo recopilando y trabajando en el tema, pues a nivel de escribir, a nivel de revisar todo lo que se va publicando, y lo que veo es que las cifras no bajan, sino que suben. Así que hay un problema, hay temor hacia determinados temas y luego hay una especie de negación también de aquí a nosotros no nos sucede, ¿no? Me preguntan que, bueno, que les ha muy interesante el programa de Ciberbullying y me dice que qué cursos de la ESO crees que es más idóneo poder instaurarlo, que no me salía la palabra. O sea, si hay unos cursos específicos de la ESO más adecuados para el Bueno, mira, el Cyberprogram lo hemos validado o sea, lo aplicamos y evaluamos los efectos comparando con grupos de control, con grupos de adolescentes. Así que es un programa dirigido a educación secundaria. Pero hoy en día tenemos también programas para primaria. Algunos he mencionado en la pantalla, pues el programa de CIP, de Cienfuentes. Muchos ahora mismo están todavía muy centrados en adolescencia, pero, por ejemplo, los juegos de Berg sobre el acoso está dirigido a chavales más pequeños, de 8 años en adelante. O sea, hay pocos programas para edades tempranas, hay más materiales para educación secundaria, pero también es verdad que, por ejemplo, muchas actividades del programa de Cyberprogram se pueden aplicar en el último ciclo, por ejemplo, de primaria, en el que nos hemos encontrado, unas prevalencias de acoso presencial o cara a cara muy elevadas y ya, desde luego, un inicio ya de problemas de ciberacoso claramente. Y, bueno, sí, ahí tenéis en pantalla unos cuantos de ejemplos, pero hay herramientas para llevar a cabo actividades en la escuela. Y yo diría que hay que empezar desde abajo, O sea, lo mismo que hay que trabajar competencias socioemocionales desde el inicio de la escolaridad, hay que hacer también actividades para afrontar, porque claro, estamos hablando ahora aquí de acoso y ciberacoso, pero es que, hay un montón de problemas también relacionados con el uso de Internet, las redes sociales, problemas de salud mental, y hay que hacer también actividades para la prevención del suicidio, de las autolesiones, etcétera, etcétera. O sea, que yo creo que se trata como de planificar bien para ir introduciendo actividades para trabajar todas estas temáticas, que estos serían lo que yo llamaba programas de prevención, pero desde etapas iniciales, desde el inicio. Porque el acoso presencial o cara a cara, ese lo vemos casi,
los inicios, las raíces las vemos ya en educación infantil. La conducta agresiva, el rol un poco diríamos, de la víctima, el rol un poco del agresor, esos roles ya muchas veces los vemos ya desde el infantil. Se van cronificando y efectivamente, pues ya a partir de cuarto de primaria son roles que están ya muy, muy activos, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, todo el mundo te está dando las gracias por tu ponencia y además, sobre todo, todos lo que dices, la claridad que hablas y que estamos todos de acuerdo con esa importancia de los psicólogos educativos, psicólogos cualificados para todos estos problemas que la verdad nos preocupan a muchísimo. Hay incluso alguna compañera, Maika Castro, que dice que así fue alumna tuya en 1998 en Donosti, en el primer plan nuevo que hubo, que te da un saludo. Y nada, pues vamos a ir acabando. Maite, bueno, pronto ya te digo que vamos a intentar traerte aquí a la Comunidad Valenciana para que disfrutemos más específicamente contigo. Y muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Andrea, gracias a todos los que habéis estado y un saludo para mi alumna, que me hace mucha ilusión mandarle ese saludo. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta otra vez. Gracias. Adiós. Adiós.